Hola amigos de Fabri Digital, este video te estaba buscando. Si sos nuevo en el mundo cripto, este video es para vos. La idea es poder comunicarte desde mi punto de vista qué es lo que está pasando ahora con Bitcoin y cuál sería el mejor momento para incorporarse en spot, ¿sí? No en futuros, para invertir, hacer una compra. Si vos sos nuevo en este mercado, seguramente estés entrando en FOMO y estás viendo cómo se te va Bitcoin, ¿sí? Y quieras entrar y no te interesa el precio, querés comprarlo a 90.000, a 100.000, ¿sí? Pero déjame darte la noticia de que esos precios ya son muy altos. Vas a estar entrando por FOMO y por euforia, porque no conoces del mercado, pero estás escuchando que Bitcoin está subiendo, y es cuando los grandes capitales están saliendo, empiezan a vender, porque ya el precio de Bitcoin es caro. Entonces Bitcoin debería de tener una pequeña corrección, ¿sí? La corrección que yo estimo, yo te voy a mostrar ahora en la pantalla más o menos la zona que para mí es una zona de compra o de posicionamiento para una nueva escalada en el precio, ¿sí? Porque claramente estamos en un mercado alcista y Bitcoin tiene una dominancia bastante alta de un 60%, o sea, mucho dinero está en Bitcoin. Por eso las altcoins se han movido bastante poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dinero está en Bitcoin. Va a haber un movimiento de Bitcoin mayor, va a llegar a límites, a nuevos máximos, como está ahora, y luego ese dinero se va a volver a redistribuir explotando las altcoins, ¿sí? Que es lo que pasa siempre, lo que pasó en el mercado alcista anterior hace unos 3 años, pasó exactamente igual. Si vos estás con euforia y estás pensando en comprar, es necesario que sepas más o menos leer el diario, ¿sí? Porque el diario es lo que te va a mostrar, las velas diarias son las que te van a mostrar si entrar o si no entrar. Porque en el trading de las criptomonedas y en las inversiones de criptomonedas es muy necesario que seas paciente y que mantengas la calma, porque el que se apura, el que busca esa rentabilidad rápida es el que termina perdiendo, porque terminas entrando en un lugar donde no tenés que entrar y después quedas atrapado en el mercado, ¿sí? Porque va a haber una corrección y vas a tener que esperar a que suba a donde vos entraste, y para empezar a ganar, si no salís ahí, que es lo más recomendable, tenés que esperar a que rompa esa zona a la que vos entraste. Entonces lo mejor es que intentes mantener la calma, esperar una corrección y posicionarte para volver a entrar en el mercado cuando empiece a subir. Si yo ahora te muestro en la pantalla, que la tengo justo acá, para que ya te la comparto. Este es el gráfico de Bitcoin, ¿sí? Yo ahora lo que te voy a mostrar es, lo más importante para comprar en spot es analizar el diario, ¿sí? Y en todo caso el de 4 horas, pero el de 4 horas se usa más para trading, intradía, ¿sí? El diario es el que te va a dar la información real. Estamos hablando que Bitcoin está en un máximo, llegó a tocar los 100.000 dólares, está en 99.574 el máximo. Y ahora está queriendo retroceder y quizás tantear o mitigar esta zona otra vez. Eso no se sabe, nadie lo sabe, o sea, es básicamente mirar a ver qué pasa. Bitcoin es real de que luego de que ganó Donald Trump tuvo ese impulso alcista, casi que se fue al carajo. Y es real que también ahora Bitcoin no es el mismo de hace a unos años atrás, porque estamos hablando de que hay muchas instituciones metiendo dinero, ¿sí? Las instituciones tienen dinero infinito básicamente, ¿sí? Los fondos de inversión, Vanguard, BlackRock, todas esas empresas tienen fondos infinitos y van a comprar el Bitcoin que se les cante, ¿sí? Lo que es importante es que también buscan tener ganancia, entonces hay zonas donde van a empezar a vender y es donde vos no tenés que quedar atrapado. Entonces yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, ahora empezó a tirar una vela roja en el diario. La primera zona en la que se puede detener es en los 90.521, sobre esta zona en la que se hizo un banderín alcista, ¿sí? Y lo rompió. Se puede detener sobre esta zona, ¿sí? O puede venir a hacer una corrección más grande. Eso no se sabe hacia simple vista, pero sí te puedo marcar las zonas. Esta sería la primera, la del banderín alcista, que es entre medio de estas dos EMAs. Y si no, venir a buscar la EMA de 55. Puede ser que se frene un poco antes o puede ser que se frene un poco después. Esta es una zona más segura para la compra. Estamos hablando que es la zona de los 76.800, ¿sí? ¿Qué pasa? Como esto es en el diario, no es un pronóstico para que pase ahora, porque cada vela que vos ves en este gráfico
es de un día, o sea, pueden pasar varios días, una semana, 2 semanas. Entonces es importante estar viéndolo y entender que esto es para vos, que sos nuevo, que querés incorporarte en Bitcoin. Bitcoin se mueve de a 10.000, de a 20.000 dólares sin problema, o sea, un retroceso o una mecha que tire puede llegar a los 70.000 sin problema. ¿Por qué? Porque eso lo hace para liquidar posiciones de personas apalancadas en futuros, ¿sí? Busca liberar el mercado para seguir en ese rumbo, y obviamente es mucha liquidez para el mercado liquidar gente, ¿no? Después lo que tengo acá abajo es el ADX, que es la fuerza de este movimiento. En el diario sigue siendo fuerte alcista porque el ADX está apuntando hacia arriba, que es esta línea blanca, y están 70 puntos casi. Estamos hablando que arriba de 23 ya es muy fuerte. Estamos hablando que están 70. Esto lo que te quiere decir es que lo que puede pasar es que haya una corrección, ¿sí? Que no es una caída, es una corrección para tomar liquidez y seguir subiendo, ¿sí? Entonces por eso te digo, los puntos que para mí puede rebotar es sobre este banderín alcista o sobre la EMA de 55. Y después tenemos, viste que acá se nota que la fuerza de compra está mayor porque está esta línea verde por encima de la línea roja. Entonces lo que vas a ver acá, estas velas rojas que van a empezar a ver, van a ser o por toma de liquidez o por pequeñas ventas. Lo que puede hacer que el mercado se sacuda son ventas muy grandes, o sea que una ballena venda en cantidad, ahí sí puede literalmente complicarla. Así que nada, te quería mostrar esto. Si vos sos nuevo en este mercado, la mejor recomendación que te voy a dar, querido amigo, es que mantengas la calma, que te des tiempo de aprender, que el mercado no se va a ir, ¿sí? Que muchos cometimos ese error, incluyéndome. Uno piensa que se te va la oportunidad, el mercado sigue existiendo, va a seguir existiendo. Es verdad que Bitcoin cada vez van a haber menos porque los van a comprar cada vez más, pero eso no significa que te tengas que volver loco y cometer errores, sino que tenés que aprender, estudiar y invertir en spot, pero buscando ser lo más sereno posible, lo más correcto posible, no dejarte llevar por los youtubers, no dejarte llevar por el FOMO, ¿sí? Ni por las noticias, porque eso hace que vos te comportes de una manera, que no es la manera en la que tenés que comportar. Los grandes inversores lo que buscan es posicionarse en zonas seguras, donde no corren riesgo de perder capital. Lo que ellos quieren es tu dinero, ¿sí? Todos en este mercado quieren tu dinero, el mío y el de todos, porque es lo que hace que ellos ganen. Para que ellos ganen, alguien tiene que perder. Y para que vos ganes, alguien tiene que perder. Es así siempre. Entonces, precisás saber eso. Te recomiendo Bitcoin en ese entorno. Bitcoin, si es spot, también es importante aclarar, siempre es una buena inversión a futuro comprar Bitcoin, ¿sí? Porque vas a ganar. Bitcoin va a llegar a cifras muy altas y vas a ganar dinero seguro. Pero el tema es que ¿qué capacidad tenés vos de esperar a que ese activo llegue a esos niveles? Ese es el problema, el tiempo. Estas personas que tienen dinero, estas empresas, pueden esperar años, les chupa un huevo esperar. Seguramente a nosotros, los retails, los pescaditos, nos cuesta esperar porque precisamos el dinero. Entonces ahí es donde uno pierde en esa espera. Así que si querés más contenido de este estilo, hacémelo saber en los comentarios, que yo básicamente no es que me vaya a dedicar ahora a hacer inversiones en YouTube, sino que a contarte mi experiencia a vos que sos nuevo en este mercado, ¿sí? Que yo entré más o menos en el 2019, 2018 por ahí, y cometí muchos errores. Y bueno, al día de hoy estoy reivindicándome y tratando de reposicionarme, ¿sí? Porque bueno, de los errores se aprende, pero viste que en Latinoamérica cuando perdés dólares es mucha plata y te puede pegar muy duro a vos y a tu familia. Así que es importante tomar cautela, hacerlo con cuidado, no emocionarse, no llenarse de FOMO, y esperar siempre qué va a ser Bitcoin, ¿sí? Si posicionarse en un lugar seguro o esperar más tiempo a que las altcoins empiecen a repuntar. Una buena forma ahora también es que si no entraste en Bitcoin o si ya está muy caro para tu presupuesto, es comprar altcoins. Ahora es un momento, me parece muy bueno. Todas las altcoins más importantes que hayan, XRP, Polygon, todas las que tengan utilidad, viste, Cardano, todo eso, surtite de esas altcoins que cuando se venga la del season que va a ser después de Bitcoin, de la Bitcoin season, van a subir todas muchísimo también y te van a dar una rentabilidad muy alta. Así que espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte para más contenido y nos vemos en el siguiente video.